Acá estaré hablando sobre el tema del level, quizás un tema que a muchos le interesa, más que todo el level actualmente es bastante importante porque te bloquea muchas cosas y también de los mayores problemas que tienen los personajes es subir nivel, que es bastante difícil dependiendo de la altura de juego. Quiero comentarle esto porque, como le digo, o sea, muchas personas suelen comentar de cómo subiste tan rápido, no sé qué. Yo por mi parte voy a contar mi experiencia. Mi experiencia fue que después que se hizo el cambio de Torre de Dragón, mi cuenta era nivel trabada 120, me tocó subir hasta el nivel que actualmente tiene, 144. Y bueno, aquí le estaré comentando todo lo que tuve que hacer en mi cuenta y lo que usted puede hacer en su cuenta para subir de nivel lo más rápido posible. Lo primero es que yo siempre voy a recomendar es armar un CDXP. Esto sería lo básico. El CXP, tú te estarás enfocando en todo que sea para XP. Esto sería lo más fundamental. Hay algunas personas que dicen, ¿por qué no puedo leer? Porque sencillamente no han creado un CXP. Como están viendo, este es mi CXP. Acá obviamente se baja el poder, que este es otro tema importante, que cuando tú tienes un CXP, tu poder es mucho menor al que tú tienes con un mazo de PvP. O sea, siempre es importante tener mazo por eso mismo. Entonces, para armar el mazo de XP tenemos diferentes mascotas o espíritus el cual podemos agregar. Actualmente yo lo que recomendaría sería de los épicos este que está acá, que sería la calavera, el gato gordo este, la diablita, el mono y el Xiao Xiao. Aunque actualmente han salido nuevos P como puede ser el Dragomir o el Yobi. Quiero comentarle que el tema del Yobi lo puedo utilizar también en el CXP, ya que este da, a diferencia de los anteriores espíritus épicos, 18%. Y en general los antiguos espíritus épicos XP dan 15%. Yo por mi parte no lo uso porque suelo utilizar el Yobi en un mazo de PvP, más que todo porque suele subir la evasión y también tiene algunos tesoros ya equipados. Pero no es mala opción. Puedes reemplazar incluso el Yobi por el Xiao Xiao si tu clase no se queda sin maná. Esto es algo que suele pasar mucho. El Xiao Xiao a la hora de leviar te ayuda bastante porque te da maná. Entonces, a mi opinión, este CXP en espíritu está bastante decente. Por el tema de que está bastante balanceado por la XP. Como también este da 18%. Este también da 18%. Aquí tengo dos espíritus de los nuevos que dan bastante XP. Este por el maná. Y el tema de la diablita, aunque no es un espíritu épico de los nuevos XP, tiene una pasiva que es bastante interesante. Más que todo el tema de este bufo. El espíritu hace una especie de splash y suele agregar brillo. La diablita también suele ser buena para clases que son melee. Entonces no es una mala opción porque las clases melee suelen leviar muy pero muy mal. En el caso del mono, me parece un espíritu de los épicos mejores. Más que todo por las reducciones que da y también el daño. Y también este bufo que está acá te suele subir mucho daño y mucho crítico. Entonces así actualmente tengo yo mi mazo de XP, al menos en las partes de espíritu. Y también algo bastante importante es que tienes que colocarle los tesoros XP. El tesoro XP serían estas campanas que están acá. Como están viendo, puedes comenzar de las raras, también puedes colocar las que son tier 2 y épica. A partir de épico podemos aprovechar los desarrollos especiales, que estos desarrollos especiales nos permite exprimir un poco más este tesoro. Como están viendo, de base el tesoro daba 7%, ahora me da 9.1%. Igual le comento que ya esto sería exprimiendo más la XP, pero igualmente es bastante recomendado. También tendremos campanas de categorías legendarias, pero ya son algo bastante complicada de conseguir o que las compres en mercado, que también suelen ser bastante costosas. Lo ideal sería, si quieres tener el CDXP perfecto, hablando en espíritus épicos, porque no voy a poner los legendarios ya te dejan también tener más tesoro. Es buena idea invocar un espíritu legendario de XP actualmente. Yo diría que sí, dependiendo si ya tienes todos los espíritus de PvP. No es mala idea buscar uno de XP. Pero bueno, en fin, lo que quiero comentar sobre los tesoros es que lo ideal sería, por ejemplo, acá tener una campana legendaria, un tesoro épico de XP tier 2 y el tesoro épico tier 2, obviamente con sus desarrollos. Sería un C bastante perfecto.
Pero bueno, lo más perfecto sería en legendario tener 2 campanas legendarias de XP, ya sea la tier 2 y la normal, y una épica normal y tier 2. A mi opinión sería el C perfecto de XP. Le comento que también en los P legendarios suele subirse de tier, pero ya estamos hablando de algo de más late game. Es más, también he visto algunos casos que están utilizando los P mítico de XP. Así que bueno, ya estos son otras excepciones. Pero bueno, en fin, estoy hablando de un tema ya yéndonos más a la realidad. Igual, ustedes si no tienen campana de XP épica puede colocarle la rara, pero lo ideal sería ir subiendo categoría. Entonces esta es la primera parte importante, que es tener un CXP con las mascotas de XP y sus respectivos tesoros. Esto te va a ayudar bastante porque te sube mucho, pero mucho tu porcentaje de XP. Otra parte más importante son las piedras. El tema de las piedras también ayuda mucho. Yo, como mi cuenta era trabada, no tenía prácticamente piedra de XP. Entonces me tocó ir sacando poco a poco cada piedra. Y como están viendo, incluso tenía esta piedra que en su momento era quise romper, pero la dejé acá porque tenía bastante crítico, tiene 115. Y bueno, ya luego fui sacando esta, pero en general tenía puras épicas de XP. Esto es algo que también quiero comentarle. No recomiendo utilizar piedras raras de XP, suelen ser muy, pero muy malas. Utilice épica en adelante. Y si no tiene piedras épicas de XP, utilice piedras de daño, ya sea legendaria o de XP, pero le digo, no utilices piedras raras porque no suelen rentar para nada. Y bueno, también lo fundamental sería ya tener todas las piedras legendarias de XP. Si usted es un nivel bastante superior, ya podrá equipar incluso piedras tier 2. A partir de 121 y 141 se suele desbloquear este tema de las piedras. 121 y 131. Y otra cosa más importante, que me parece una de las cosas más difíciles, es conseguir espectromita con porcentaje de XP. Como también yo tengo una que me da 10%, pero acá no tengo ninguna. Algunas personas me han comentado por qué no coloca una espectromita rara. La verdad sí puede valer la pena, pero yo en mi caso prefiero tener una de daño, prefiero tener más daño antes que tener una espectromita que me dé un porcentaje bastante bajo. Igual, para que mi CXP esté bastante completo, todavía me está faltando piedras de XP tier 2, que es una tarea bastante complicada de conseguir. Este se me está dando por piedra justo acá, 40% más. Esto es otra cosa más que quiero comentarle, aunque acá diga 40%, el sistema de vigor tiene otra funcionalidad que un momento se lo estaré mostrando. Entonces, esto sería la otra parte bastante importante, que usted tenga un C de XP ya con todas las piedras de XP, al menos épica o superior. Y si no tiene las piedras, utilice épicas de daño inicialmente. Sería mi primera recomendación. Lo otro que también te va a ayudar mucho son las piezas místicas. Acá el tema de las piezas místicas ya es un tema más de suerte y también invertirle un poco en este C. A mi opinión vale bastante la pena. Que ya sería buscar pieza mística con su estatus de XP. Como están viendo, esta pieza mística solamente me está dando 3%. Sería el equivalente a una piedra épica prácticamente, o sea, solamente en la pieza mística. Igual acá también tiene 3%, esta tiene 3.6 porque es épica. Esta acá me estará dando 3%, que quiero comentarle que esta es la propia pieza mística XP. Lo ideal de esta pieza mística sería que tenga doble XP, pero es bastante complicada de conseguirla, ya sea por combinación o en el mismo mercado. Y cuando suele aparecer es algo bastante costosa. Acá también sería XP, 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 XP y XP. Este sería en su categoría épica. Y bueno, esto sería la forma de armar el CXP, al menos en la parte de la pieza mística. Creo que con que tú te enfoques en tener una buena piedra XP, todo el C de pieza mística XP, ya tendrás un vigor bastante alto. El tema de vigor funciona de una forma bastante peculiar, en el cual tú tendrás una unificación con el vigor, pero cuando tú tienes el vigor activo, quiero comentarle esto, que son estas píldoras que se utilizan para subir, hay una multiplicación de tu porcentaje XP. ¿Qué significa? Que por ejemplo, como están viendo, si me voy a la parte de piedra, las piedras me están dando 40%, pero como está el vigor cargado, esto se multiplica por 1.5. Entonces ten en cuenta esto, que todo lo que usted tenga acá acumulado se estará multiplicando por 1.5. Si yo me voy a la parte de acá de porcentaje de vigor, como están viendo, mi porcentaje de vigor de personaje es 625%, pero como se multiplica el vigor por 1.5, me da el equivalente a 1039%. Esto quiero explicarse porque quizás algunos no lo sepan.
Otra cosa más que también te ayuda bastante en mejorar tu CXP sería tener los códices XP. Quizás muchos sepan ya esta información, pero se lo comento. Algunos códices XP son bastante sencillos, como este por ejemplo. Le falta literal esta cucaracha que se me ha complicado un poco, pero les recomendaría sí o sí colocar todos los códices posibles XP. Algunos son, como les dije, bastante sencillos. Dependiendo de su altura de juego tendrá que colocar espíritus raros, artefactos. Yo en mi caso coloqué ya códice artefacto. Estos épicos son relativamente sencillos, ya muchos tienen estos granados ya farmeados. Y también la parte de reputación tenemos algunos códices que son bastante interesantes. Entonces eso sería otro punto más en el cual puedes obtener una XP extra. Y si me voy acá, en este caso la XP por códice es 90%. En la parte de entrenamiento solitario también podemos conseguir XP. Tenemos esta esfera que está acá. Como están viendo, esta esfera es la que te da XP, pero también cuando tú estás subiendo por reinos, dependiendo de cómo esté tu entrenamiento solitario, tendrás un bonus de 3%. Esto suele ser fácil subirlo en lo que tú vas subiendo nivel, pero le comento esto también. Al nivel 140 se te desbloquea otra esfera más XP, en el cual si la subes a un nivel bastante alto, tu porcentaje de vigor también subirá. Igual acá también podemos ver cómo está desglosado el entrenamiento en solitario, cuánto porcentaje de vigor te está dando, como también aquí me está dando un 57%. Otra cosa más que también da XP es el sistema potencial. Acá ya es esto como lo vaya desarrollando. Igualmente puedes filtrar acá en la parte de XP, sería por acá. Como están viendo, en los puntos estos son los que dan XP. Igual esto no es algo que tú te vayas a enfocar, que no, que vas a buscar directamente XP acá, no. Esto dependerá de cómo tú tengas desarrollado tu potencial. Acá también estarás consiguiendo XP, no en grandes cantidades, pero quiero comentarle que el sistema potencial también te estará dando un pequeño porcentaje de XP. También tendremos el tema de las antigüedades. La verdad, esto aplica igual que el entrenamiento solitario, ya dependerá de cómo tú la vayas desarrollando, pero aquí también tendremos una antigüedad que da XP. Yo sé que este sistema, como lo dije, es bastante costoso, pero acá también estaremos ganando XP. O sea, si usted puede desarrollar esta antigüedad, tendrá un bonus bastante interesante de XP. Esto sería menos la parte básica que yo recomendaría. O sea, si usted mejora bastante el tema de espíritu y mazo XP, obviamente también teniendo sus buenas piedras, ya tendrá un porcentaje de vigor bastante alto. ¿Qué es lo que significa tener un porcentaje de vigor bastante alto? Que usted, por cada bicho que mate, estará ganando mucha más XP. Otro tema más sobre la parte que usted puede mejorar, tenemos las orbes. Incluso sin desarrollarla, si usted busca algunas orbes acá, por ejemplo, en la parte de catálogo de colección, hay algunas orbes que dan XP. No dan mucho si no están desarrolladas, pero por ejemplo tenemos la orbe que está acá, te estará dando 2.43%. También tienes la orbe del mono, estará dando el mismo porcentaje. Y por último también tendremos orbe del gato gordo. Entonces con estas tres orbes, si usted tiene este set también en las orbes, te dará ganando este porcentaje. Sin embargo, si usted tiene algunas orbes al 12 o bastante desarrollada de PP, a veces no compensa porque estará perdiendo daño. Igual quiero comentarle que también está esta opción de los orbes, en el cual usted puede ganar XP con estas orbes equipadas. Una vez que ya tengamos todos estos claros, sé que hay otras cosas que también te dan XP en el juego, pero en general te acabo de comentar las principales, en el cual puedes sacar el mayor porcentaje. Y bueno, una vez que ya tengamos nuestro CXP armado, ya sería buscar el mejor expo de leveo. Acá el tema de mejor expo de leveo dependerá mucho de cuánto poder tienes y si aguantas en este determinado mapa. Yo siempre recomiendo probar expo en general. Por ejemplo, actualmente mi cuenta está en nivel 144 y tiene con el CXP 346k de poder. Acá a esta altura lo que es sala de máquina puede seguir rentando. Ya yo lo he probado, suele rentar bastante, incluso da una XP bastante buena. Más que todo esta parte de por acá, toda esta zona. Sin embargo, en guerra suele ser una zona que es bastante, pero bastante buscada. Igual también me parece bastante interesante la parte de centro de culto demoníaco. Yo estoy hablando, ya son mapas 141 más. Esto después suele ser bastante bueno también, pero como lo dije, en guerra también te suelen buscar mucho acá. Otro spot más que suele ser bastante usado es refugio de espada P2 a esta altura, pero este mapa 141 más. Y a partir de 143 más también suele ser bastante usado la parte de templo ilusión.
Ya zona daño igualmente. Acá le estoy comentando en el rango de mi poder. Los mapas 150 más, según lo que tengo entendido, necesita aproximadamente unos 380 a 400k con el CXP para poder aguantar. La zona que suelo utilizarse mucho actualmente sería la zona de mundo 6 de bosque fantasmal. El laberinto de Vision serían spots que se suele utilizar a esta altura. Sin embargo, actualmente las cuentas bastante fuertes están leviando en el purgatorio de Luna Sangrienta F7. Sería el spot más alto que actualmente está en el juego. Entonces, esto quiero comentárselo, que estos serían algunos de los spots que utilizarían ya las cuentas más fuertes. Pero yo sé que los que están viendo este video no tienen una cuenta tan fuerte. Lo que yo les recomendaría, si usted está en el rango entre 300k a 350, pruebe toda la zona de nave espejismo, ya sea en sala interna de nave espejismo o sala de máquina. Serían los dos spots que yo recomiendo bastante a esa altura de poder o de nivel. Ya cuando usted supere el nivel 141, pruebe este spot que está acá o toda la zona de centro de culto de demoníaco. Y también puede probar lo que es refugio de espada P2. Igual sobre el tema de guerra, yo no recomendaría los mejores spots porque, como le dije, todo el mundo suele buscar en los tiempos de guerra a los jugadores para eliminarlos ahí. Así que tendrá que usted mismo comenzar a probar diferentes spots. Y otra cosa más que quiero agregar acá, cómo yo sé cuál es el mejor spot de leveo. Esto es algo que usted mismo puede probar. Por ejemplo, si yo me voy acá, sería acá en sala de máquina. Les recuerdo que esto hay que aplicarlo una vez que usted ya tenga su CXP armado. Como están viendo, este es uno de los mejores spots que al menos yo recomendaría para subir hasta 141 más. Como están viendo, acá me está dando ya 206.000 de XP. Como le dije, este spot me parece incluso bueno hasta para llegar hasta 143, diría yo, este spot. Ya si usted tiene un buen poder, podría probar ya los mapas 143, que tenemos acá Cime Camino Divino o Templo Ilusión, que igualmente son zonas daño, pero suele dar bastante XP. Ok, una vez que estamos en el spot que estamos usando, yo lo que le recomiendo es utilizar esta página que se llama Mir 4 Tool para determinar qué tan bueno es el spot que está probando. Como están viendo, por ejemplo, actualmente yo tengo, según acá, aunque tengo varias lápidas, 34.1787%. En mi caso colocaría acá 34.17800 para tener un estimado. E iniciamos el temporizador. Le recomiendo que utilice el de 5 minutos o si puedo utilizar 10 es mucho mejor, pero 5 minutos me parece bastante bien y lo estaré iniciando. Ok, y como la magia de edición existe, ya acá me acaba de dar el porcentaje y en mi caso lo acabo de anotar acá que fue 34.22 en los 5 minutos. Y acá me estará calculando exactamente cuánto tiempo me tardaría en subir de nivel la cuenta si dejo en este spot, si no pasa nada, si no pasa alguien en el carro, si no lanzan guerra, X, Y, Z. O sea que prácticamente el PJ mantenga las mismas condiciones ahí matando bichos. El personaje subiría de 144 a 145 en aproximadamente 4 días con 18 horas y 11 minutos. Esta página yo la recomiendo más que todo porque te da un cálculo exacto de cuánto te está rindiendo ese determinado spot. Entonces usted puede ir probando de a 5 minutos en diferentes spots con esta página y usted podrá sacar el mejor resultado de cuál spot le rinde mucho más. Ahora también quiero recomendarle que te ayudará bastante a subir tu porcentaje de vigor. Son las pociones de XP. Las pociones de XP tenemos de diferentes categorías. Si yo me voy a la parte de mi almacén, tenemos las pociones que son por píldora, que estas suelen durar 30 minutos. Tenemos también las botellitas que suelen durar 3 horas. Y también tendremos ya los tónicos que suelen durar 8 horas. Estos serían los diferentes tipos de presentaciones. Y también tenemos las pociones adicionales, que serían de este tipo. Quiero comentarle algo primero. Para uso normal, al menos en mapa, yo recomiendo utilizar pociones épicas. Sería lo mejor. Si usted está rushando mucho, pero mucho nivel, puede utilizar incluso legendaria. Yo suelo utilizar las píldoras. O si estás en cuadrados mágicos, yo sí recomiendo utilizar legendarias para optimizar el mayor uso de XP posible. Porque en cuadrado es una zona que está muy bufeada, que tú no vas a ganar la misma cantidad de XP en cuadrado que en el mapa normal. Igual dependiendo de la altura de juego, pero en general sí, cuadrado suele dar mucha más XP, al menos en la cámara de antidemonio,
que los mapas normales. Y sobre las pociones adicionales, sería esta poción que está acá. Esta poción la suelen conseguir en la arena, evento, pero en general se puede craftear acá en la parte de Aldea Espiritual Arcadia. Nos vamos al gato gordo y aquí tendremos las fabricaciones de pociones especiales. Como están viendo, yo suelo fabricar de esta, pero necesitará la hoja de fruta milenaria. Esta se suele farmear encima, te suele caer en algunas invocaciones de bosse, warbosse, o también la puedes comprar en el mercado unificado. Suele ser muy barata si no tienes. Entonces, fabricar esta poción para tenerla adicional yo la recomiendo. La legendaria la puedo utilizar sí también, pero lo que son pociones legendarias yo la recomendaría utilizar si usted está rushando el nivel o utilizarla solamente en cuadrado. La poción es rara en sus presentaciones, yo no la recomiendo porque en general no suelen rendir mucho. Recuerda que aquí tenemos 5%, acá 10% y acá ya tenemos un 20%. También esto aplica también en las pociones que son normales. Entonces esta sería mi recomendación. Utilice pociones épicas en mapa. O si tú estás rushando nivel en cuadrado o necesitas sí o sí subir rápido, utilice las legendarias. Pero sí o sí les recomiendo que tenga, al menos si no tienes para la legendaria, que suele ser bastante costoso, lleve la poción adicional de las épicas. Con eso usted estará aumentando su vigor a un porcentaje bastante, pero bastante alto. Y como último punto, y esto sería si usted quiere comprar el pase. ¿El pase renta o no renta? En verdad sí se suele notar la diferencia, pero ya actualmente los porcentajes de vigor son bastante altos con todo lo que te da el juego. Le puedo decir que sí se nota un poco la diferencia porque el pase, a menos si usted tiene los dos pases, el primer pase te estará dando un 15% y el segundo pase te estará dando un 40%. Estaremos hablando que tenemos un 55% extra, pero le comento que ese 55% se tiene que multiplicar por 1.5. Entonces el pase nos estaría dando en el vigor 88%. Actualmente en el juego tiene mucha, pero mucha cosa que da bastante XP. Entonces el pase, vamos a decir que no es que te da la gran cosa, pero sí se suele notar la diferencia al final de mes. También el pase te estará dando algunas otras recompensas, que yo digo que actualmente más vale el pase por las recompensas que da que por la misma XP, como puede ser la sectaria azul, que se suele utilizar para fabricar los ítems de temporada. Y lo que me parece más interesante es poder tener un roleo, ya sea de espíritu o libro legendario. Esto es lo que a mi opinión paga el pase actualmente y de siempre. Y también tenemos una pieza mística legendaria. Como le dije, ya esto dependerá de que si usted quiere meter el pase. Les recuerdo que el pase suele costar $40, pero si usted lo compra en Drew Store suele salir un poco más barato, que tengo enlace en la descripción. Así que le comento esto, que el pase sí te suele ayudar, pero como le digo, actualmente no es la gran cosa. O sea, no es necesario que usted tenga pase para subir más rápido, pero sí se suele notar la diferencia al final del mes de tener pase a no tenerlo. Así que bueno, esta sería mi experiencia subiendo de nivel, en el cual con estos datos que le acabo de decir usted debería subir muy pero muy rápido. Quiero comentarle algo, el pase yo no lo compro siempre. Quizás muchos me van a preguntar, no, tú subiste muy rápido por el pase, pero el pase lo expliqué ya anteriormente. El porcentaje de vigor que te da el pase es solamente 89%, así que tampoco es que mueve tanto el porcentaje. Y como le digo, o sea, mientras que yo estaba subiendo de nivel, el pase apenas lo compré un mes o 2 meses. Este me lo compré porque estoy más que todo roleando un espíritu legendario que tengo, pero como le digo, o sea, si no necesito rolear algo, el pase no lo suelo comprar. Así que igualmente se lo comento para que lo sepa, que el pase te estará dando un buen porcentaje, pero no es todo el porcentaje de XP. Y como dato adicional, quiero comentarle que las cuentas TOC suelen utilizar equipamiento con encantamiento de XP. Ya esto es un nivel más alto de late game, pero bueno, nosotros todavía no estamos en ese nivel en el cual se utiliza equipamiento con porcentaje de XP. Acá quiero mostrarles un pequeño ejemplo. Como están viendo, esta arma tiene encantamiento de XP. ¿Qué suelen hacer las cuentas top? Se crean un set completo épico o incluso legendario y buscan este porcentaje XP. Ustedes dirán, es un solo ítem, pero si te pones a sumar todos los ítems, a la final suelen sumar entre 40 a 100% de XP más, que todo multiplicado por 1.5
serían 150% más en el vigor. Acá acabo de comentarte todo lo que yo hice y todo lo que te recomiendo para que subas muy pero muy rápido de nivel sin que te trabes en el proceso. Déjame en los comentarios cómo ha sido tu proceso subiendo de nivel. Sé que muchos quizá era nivel trabado y le tocó subir de nivel. Así que sin más nada que decir, como siempre digo, nos vemos pronto y espero que suba los niveles que usted desea subir de la forma más fácil. Bye chicos.